¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal y bienvenidos a Duel Royale. El día de hoy les traigo un mazo perfecto para desafíos y también para subir arena legendaria o a liga. Bueno, banda, este mazo yo lo creé hace un rato. Como acaba de salir el mega caballero, hay personas que lo van a tener el AD y pues va a ser un poquito difícil de contrarlo. Así que me inventé este mazo, bastante sencillo. De hecho, es parecido a los que juegan, pero aquí les voy a enseñar más o menos. El P.K. es para controlar al Mega Caballero. En caso que tenga P.K., o sea, Mega Caballero y P.K., utilizamos Dragón Infernal. El Mago Eléctrico por si llegan a tener Torre Infernal. Y aparte, pues igual el Zap. Esto más que nada como para ciclar. El mazo está un poquillo caro, pero la verdad funciona bastante bien, banda. Bueno, banda, este es mi registro de partidas. Como pueden darse cuenta, este fue donde lo empecé a jugar. Miran aquí. La última partida estaba en 3699. Así que por así decirlo, funciona a partir de las 3600. Y miren, victoria, victoria. O sea que no he perdido ninguna. Solo llegué a perder un desafío y esa porque la regué en una parte. Y pues le di la partida en teoría. Y pues ya. Como pueden darse cuenta, aquí está el mazo. Miren, estos fueron ladder 1. Este fue empate. 2, 3, 4, 5. O sea, 5 seguiditas de 5 que jugué, ¿no? Esta es un desafío que hice. A ver, aquí 3 seguiditas. No, 2 seguiditas, perdí una. Al final quedé 3-1. Pero también lo hice en un desafío clásico para probar. Para enseñarles que sí funcionaba. Bueno, banda, la primera partida, que no es muy importante, se las voy a enseñar. Me tocó jugar con alguien que tenía el mega caballero. Esto es en ladder. No me fijé muy bien el nivel que tenía. Pero la verdad, la persona la regó. Porque miren, cuando jugabas el desafío del mega caballero, lo que hacían era nomás te ciclaban el P.K. y el mega caballero y ya con eso te ganaban, ¿no? Obviamente tenían otras cartas, pero pues con eso. Aquí yo empiezo con Golem de hielo y él se viene con P.K. desde atrás. Yo inicio como Tapuerco del lado contrario. Para que sí, para atacar la otra línea. Aquí como me puso Mago Eléctrico por ese lado, pues yo decidí colocar el Dragón Infernal para el P.K. Aquí él me pone un bien jugado. Yo ya sabía que era bien jugado. Y aquí traté de tanquear ese dragón infernal con esto. Como pueden darse cuenta, aquí la persona no tuvo muchas opciones, no sabía qué hacer. Porque pues aún así la bandida pues iba a impactar con el ¿cómo se llama? El el golem de hielo. Y si se dan cuenta, mi golem de hielo ni siquiera estaba a buen nivel, así que al final me terminó dando la partida. Y yo no me fijé qué mazo tenía hasta que me fijé que tenía el príncipe oscuro, así que la verdad este mazo funciona. Bueno, banda, aquí me tocó jugar contra alguien que tenía chozas y montapuerco. La verdad el mazo estaba muy pésimo, la verdad. Está demasiado malo. Aquí él se vino con Valkyria y montapuerco, lo que me hizo mucho daño. Pero yo de este lado decidí irme con montapuerco y eso. Aquí él gastó todo su elixir, no tenía nada. Una bola de fuego en extremis, pero pues yo le bajé más. Ahí coloqué un P.K. para que fuera defendiendo eso. Y me tiró una Valkyria. Si se dan cuenta, él nunca tenía elixir como para lanzar tropas. Como que no sabía muy bien. Aquí me colocó unas barbas de élite para el otro lado y yo me vengo con montapuerco del otro lado. Y ya, miren, bastante fácil. Yo en ese, por así decirlo, en esa jugada le bajé bastante. Aquí me parece que creo que ya se rindió. Sí, me parece que ya se rindió. Porque al final no pudo hacer nada. Bueno, banda, esto es una partida con ciclado minero con barril de duendes. Puede ser difícil con el barril de duendes, pero pues con un zap es suficiente. Bueno, banda, el chiste de este mazo es hacer la jugada de golem de hielo enfrente y montapuerco por detrás. Y si se puede acompañarlo con algo, con un mago eléctrico, con unos murciélaguitos. Aquí yo defendí eso con un P.K. ya que sabía que yo tenía la ventaja de elixir. Aquí él me defiende con un P.K. lo cual me provocó que me P.K. diera. Y como pueden darse cuenta, el montapuerco dio 2 golpes. Aquí yo coloqué esos murciélaguitos de esa parte para evitar el menor daño posible. Y coloqué un golem de hielo para evitar que el P.K. se moviera. Aquí sentí que la regué. Aunque reciclé más la torre.
Pero me gasté un rayo, creo que se moría con el dragón infernal. Pero bueno, aquí le di zap para dañar un poquito más la torre. Aquí engañé el... ¿Cómo se llama? Aquí va a pasar. Aquí como se pudieron dar cuenta, movía el P.E.K.K.A con el golem de hielo para que se fuera a la otra línea. Y de este lado defendí con dragón infernal y mago eléctrico ese minero. Para evitar igualmente el daño posible. Lo bueno que esos ya venían tocados. Y aquí en esta parte, coloqué los murciélaguitos. De hecho los coloqué mal. Y aquí, si se dieron cuenta también, esa es una técnica, no una técnica, pero tienen que estar muy al pendientes qué es lo que van a hacer. Si se dan cuenta, aquí venía el verdugo. El verdugo, si yo lo dejaba que pegara, iba a matar a mis murciélaguitos. Y aparte iba a dañar la torre y aparte iba a dañar al P.E.K.K.A. Así que yo rápidamente coloqué un golem de hielo enfrente del verdugo para, por así decirlo, cambiarlo de posición. Y miren, aquí el verdugo se estaba entreteniendo bastante bien. Y yo por el otro lado coloqué un montapuerco. Así solo, sin golem de hielo. Para ver si podía hacer un poquito de daño. A lo cual él lo respondió con un P.E.K.K.A. Y ahí lo sapió. Hasta el final pues un golpe menos. Y aquí me parece que defendió ese P.E.K.K.A. con el... Ok, con la horda de esbirros. Y yo coloqué... A ver cómo defendí la horda de esbirros acá. Así. Y luego un golem de hielo. Y aparte un mago eléctrico. Porque pues su P.E.K.K.A. no iba a ganar. Y ya tenía preparado todo, así que lo único que faltaba era un rayo. Y aquí ya él me dio buena partida y yo ya le di buena partida. Bueno, banda, esta es la partida que perdí. Pongo la repetición, tenía ciertas cosas el mazo. Él era un ciclado de minero, ciclaba más rápido que yo. Y aparte tenía el P.E.K.K.A, lo cual se me hizo un poquito difícil. Aquí se vino por la otra línea, yo defendí lo que pude. Aquí yo no sabía que tenía P.E.K.K.A. Aquí me plantó un buen P.E.K.K.A y yo como tenía ese dragón infernal, ahí fue lo que definió la partida. Porque miren, aquí lo defendió con... Yo tenía el dragón infernal en el campo. Yo no sabía que tenía P.E.K.K.A y luego salió ¿cómo se llama? El mago eléctrico. Y con el P.E.K.K.A pues defendieron mi dragón infernal perfectamente. Y yo me quedé sin elixir, de hecho él tenía la ventaja. Aquí yo coloqué ese P.E.K.K.A para el, ¿cómo se llama? Para el mago eléctrico. Y pues él me tira los goblins. Al final mi P.E.K.K.A se distrae. Y esto es lo que provoca que me lo mate su P.E.K.K.A. Y pues su P.E.K.K.A fue el que hizo mucho daño. Porque aparte se puso el minero. De hecho, nomás me tiró una torre por ese error. Y yo de hecho ya en la siguiente partida, en el continuar la partida, yo la verdad no tuve muchas posibilidades de ganar. Si se dan cuenta podía defender todo, pero pues ese error pues lo arregué, ¿no? Ese matapuerco pues yo lo tiré porque sí sabía que ya nos iba a engañar. Pero la verdad sí me lo dificultó un poco, como que no supe muy bien, no pensé muy bien la partida, o sea, cómo remontar. Y pues le dio la partida al men. Si no, a lo mejor nos hubiéramos sido lo más probable un empate. Bueno, banda, este es el mazo. Tiene dos legendarias. Lo más probable es que les funcione. Para los que están en la arena Mortepuerco les va a ir muy bien si tienen estas dos legendarias. Y también si tienen el zap. La verdad que el mazo funciona bastante bien. Voy a ver si con este mazo voy a subir a liga, que es lo más probable, porque ahorita estoy muy bajo de copas porque estuve probando varios mazos y cuando pruebo mazos bajo muchas copas y eso. Por mí no hay problema, la verdad no me molesta bajar o subir copas. Pero pues a ver si con este mazo puedo recuperar mis copas. Bueno, banda, espero les haya gustado el video y nos vemos hasta un próximo video. Adiós.